Entonces, yo a él le explicaba que era o qué entendía él por el análisis técnico o qué entendía, porque también lo podemos llamar acción del precio, ¿ok? Sí, Yo le comentaba a él que cuando nosotros hacemos análisis técnico o acción del precio, nosotros nos basamos mucho en lo que es considerado la lectura de la gráfica, es decir, que tenemos en cuenta las tendencias, los niveles, de pronto un patrón. No, cuando yo hablo de patrón no necesito, o sea, no necesariamente tengo que referenciar patrones de vela. Cuando yo hablo de un patrón es un comportamiento, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo de pronto lo vas a notar mucho en las gráficas, que cuando el precio crea un micro rango, rompa hacia abajo. Después queda un rompimiento así, rompa hacia abajo. Y de pronto tú ves que el precio crea un micro rango. Dices, ok, basado en el pasado, esto te está formando un patrón. Entonces, claro, tú proyectas que según la lectura que hiciste anterior, es probable que el precio rompa hacia abajo. Y yo le claro. comentaba a él que cuando nosotros analizamos de esta forma, no es como tal que estamos adivinando, sino que el propósito de esto es proyectar posibles, digamos, posibles movimientos hacia direcciones. O sea, Claro, donde se mueva con más probabilidad. Y de ahí vamos a partir a añadir estrategias. Es decir, que si yo opero de pronto el PCR, ¿no? sí, Y yo veo que en el pasado el precio me hace movimientos así y tengo un movimiento por acá. De pronto no tengo nada en este lado. Tengo el chance de que el precio se pueda seguir moviendo hacia una dirección en específico. Pero no solamente me baso en la estrategia, sino también en los datos que el precio me puede ir dejando. Entonces esto es lo que yo le llamo, o lo interpreto, ¿no? Porque yo lo miro así, es como un mapa. Y ese mapa es el contexto en sí. Por claro. ejemplo, si yo me paso acá a la gráfica, yo te puedo mostrar, no necesariamente tienes que hacer esto, ¿ok? Pero puedes coger un pedazo, un trocito, como que así, las últimas 30 o 30 velas, está bien. Este, eso está bien, ¿no? Sí, Cuando yo me refiero a un mapa es como seguir lo que ha venido haciendo el precio, o sea, qué rastro nos ha dejado. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que el mercado nos está dejando velas muy pequeñas y esto tiene que ver mucho con el volumen. Y el volumen es como lo que entendemos como la participación de aquellos traders institucionales en el mercado. Hay una diferencia entre utilizar el fundamento del volumen en un mercado real como en un mercado OTC. En un OTC realmente ese fundamento no vale tanto la pena aplicarlo, porque OTC no ah, es movido por traders, sino por un algoritmo. claro, sí, sí, sí. Por eso algunos dicen, ok, la acción del precio, mis estrategias no funcionan tanto en OTC porque no hay suficiente volumen. Y es cierto, el volumen es aquel que nos dice la participación de aquellos traders moviéndose en un activo. Entonces, cuando tenemos en este mapa, nosotros vamos añadiendo esos fundamentos. Por ejemplo, acá yo voy integrando observar la estructura, el volumen, participación. Y de hecho, tener en cuenta el volumen aumenta mucho la probabilidad de que ciertas estrategias funcionen mucho mejor. Por ejemplo, en un mercado de bajo volumen,
no funcionarían muy bien las continuidades, ni los Ok, patrones de vela. Por sí, ejemplo, si tú tienes en cuenta que vamos a operar acá, ¿no? Es probable que las velas de fuerza o los patrones de vela no tengan tanta efectividad. De hecho, lo más conveniente utilizar en un mercado de bajo volumen sería estrategias de reversión, porque es probable que al no haber tanta fuerza, estos niveles que vemos acá sean lo suficiente fuertes para detener el precio. Y fíjate, ¿por qué hablamos de que es un mercado bajo volumen? Porque estamos en la sesión de Sydney Tokio. Y fíjate, mira que las continuidades, ¿ves? No están funcionando. claro, sí, sí. Sí, como que va perdiendo la fuerza, digamos. No tanto la fuerza, sino que si lo miras de Ah, una forma institucional, en esta zona de acá, en sí, estas zonas no hay compradores. Eso te lo voy a explicar ah, más sí, adelante. De hecho, esto tienes ok, que saberlo para poderlo aplicar en Forex mucho mejor. Mira, sí, sobre las velas, esto se llama saber las órdenes limit y órdenes stop. Sobre una vela hay órdenes sobre la punta de mecha o sobre el cuerpo de la vela. sí, Si yo te digo qué pasó en esta vela, qué encontró sobre esta vela, por qué la siguiente vela es una vela bajista, porque aquí sobre esta vela no hubo compradores, pero sobre claro. estas velas sí hubieron compradores, porque mira que la siguiente vela es una vela alcista. Mira estas velas de acá. Sobre estas velas Ujú, no hay vendedores, porque ni siquiera logran terminar por debajo de esa. Entonces esta es una zona de vendedores, bueno, de compradores. Mira acá, claro, la siguiente vela no puede bajar y es una zona de compras. Mira acá, por ejemplo, por encima de las puntas de mecha no hay compradores, hay vendedores, ¿ves? Entonces, eso es, sí, bueno, eso ya es un concepto ya de Forex. Pero esto es ok, aprender la liquidez y saber en dónde se encuentran los compradores y vendedores. No solamente es decir, oh, que se encuentran aquí en los niveles, sino que sobre las velas también hay órdenes. Eso se llaman órdenes stop o órdenes limit. Entonces, sobre las velas hay órdenes. ujú, sí, Por eso tú te das cuenta después si las continuidades están funcionando o no. Entonces, el volumen es algo fundamental a tener en cuenta. También en el mapa, bueno, en el mapa ya vamos introduciendo lo que son los comportamientos o patrones, ¿no? Como te digo, esto no tiene nada que ver en su mayoría con patrones de velas, pero algo que podemos tener en cuenta, mira, era eso que te estaba comentando. Mira, el precio tras sí, romper un nivel hace un retroceso. Tras romper un nivel hace retroceso. Rompe nivel hace retroceso. Y en ese punto, ¿cómo tú miras este movimiento a comparación de los movimientos anteriores? ¿Es similar o es diferente? no, es completamente diferente, Eso quiere decir que este movimiento es un cambio de estructura, es un cambio de claro, contexto. Porque sí, fíjate la fuerza con la que está ejecutando a diferencia de los movimientos anteriores. claro, Eso es observar un comportamiento, algo que de por sí ya no está llevando una lógica o un sentido. ¿Cómo entendemos este movimiento? Esto lo vamos a aprender cuando te explique mucho mejor las estructuras, pero ya de por sí ese movimiento te estaría dando señales de que la tendencia puede cambiar. claro, Entonces, la idea es ir notando esos detalles para ya poder después aplicar las estrategias. Yo te voy a enseñar muchas cosas como manipulación, las trampas y todo eso.
Por ejemplo, mira, esto es una Sí, trampa. sí. Esto es una trampa. Eso no, digo la verdad, eso yo no lo sé detectar, digamos. Lo que son trampas del mercado. Bueno, esto es una trampa, mira. Eh, ¿Por qué es una trampa? Aquellos que van siguiendo la tendencia buscan compras, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos se quedan atrapados. Porque si Sí, vamos con la perspectiva de que el precio va a seguir subiendo. Ahora, ¿por qué es una trampa? Porque aquí atraparon compradores y eso es lo que se le llama la sí, liquidez. O sea, los han tomado de liquidez. El precio baja, o sea, aquí barrió a todos los stop, se podría decir. No, mira, este movimiento de acá está barriendo todos los stop loss de los compradores que compraron acá. claro. Sí, 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 sí. Digamos que ponen las órdenes abajo de un mínimo, digamos. Exactamente, bueno, aquí lo estás viendo ya como Claro, Forex, ¿no? Por ejemplo, ellos claro, entraron acá, pusieron un take profit y los stop loss aquí. Entonces, este claro. movimiento viene acá a barrer todas esas órdenes. Ahora, el precio subirá un Eh, poco como para tratar, a menos de que si estos stop loss están un poco más abajo, estos que se quedaron atrapados van a tratar de subir un poco más y de ahí generar el movimiento hacia abajo. claro. Entonces, esos son trampas. Pero como te digo, esto yo te lo voy a enseñar más adelante porque tú quieres aprender Forex Sí, y sí, es sí. importante que esos detalles Sí, los apliques. También se pueden sí. aplicar a Sí, binarias, sería lo claro. ideal. Sí, porque después de esto de binaria vamos a Forex. Bueno, yo en el camino te he enseñado cositas de Forex, pero las vamos a, lo ideal sería que las Ujú. apliques en binarias también. Eh, O sea, la misma forma que analices claro, Forex, pues, lo analices en binarias. claro, Ahora, ok. ahora fíjate, mira, el precio va a tratar de seguir bajando acá, pero aquí tenemos un detalle. Esto también vendría a ser como una trampa, porque yo te puedo decir, ok, el precio puede seguir bajando, pero si aquí entraron compradores, habría que ver que el precio rompa definitivamente toda esta zona. Los soportes y Claro. resistencia no solamente son una línea, son un área. Y fíjate que acá el precio inició con un patrón de vela. Creo que yo lo comenté en un directo, que las Ah, zonas cuando inician con patrones de vela suelen ser mucho más fiables. sí, Suelen ser mucho más fiables. Ahora, mira, aquí hay algo curioso. Y lo mismo que pasa acá, puede pasar acá. Imaginemos ahora que el precio es esto. Imaginemos que nosotros vendimos, ¿no? Ahí. O sea, después de saber, y el precio sube ahora. ¿Cómo consideras ese movimiento ahora? Lo mismo que pasó acá, está pasando acá. Mira, sobre los mínimos suelen y los máximos es donde suelen hacer las mayores manipulaciones. Entonces, ¿qué ah, pasa? Que aquí, sí, por ejemplo, nosotros hubiésemos vendido y mayormente ponen un stop loss hacia acá. Entonces el precio subirá a tocar ese stop loss y de ahí es que se va a impulsar hacia abajo. claro. Mira, ahí está, ¿ves? Ajá, Los muchos sí, que vendieron aquí se quedan atrapados. Y esto da señal de que aquí estamos ante una manipulación o una trampa. Entonces el precio probablemente subirá un poco más. Puede ser que suba acá o suba acá. Y de ahí es que ingresen los vendedores con fuerza. claro. Esto, mira, esto que te estoy explicando, yo lo aprendí de un alumno que trabaja en un broker, es de Chile. Él como tal no es un trader, él es analista, pero hizo el curso Mm, conmigo por querer aprender. claro, Pero él sí observaba mucho a los traders y él me comentaba, él me enseñó incluso eso. Las instituciones sí, suelen hacer este tipo de movimiento. Ellos venden lo más alto posible y compran lo más bajo posible. Pero para
digamos que para que exista la contraparte, ¿no? Porque el mercado funciona así. Para que exista una demanda, tiene que existir una oferta, ¿no? Y una oferta y una demanda. claro, Primero, lo que hacen es que los que venden no tienen intención realmente de vender aquí, sino lo que hacen es buscar la contraparte. O sea, ellos tienen intención de comprar, pero para ellos necesitan vendedores. Y esos vendedores los encuentran en los mínimos. Lo mismo pasa con las tendencias alcistas. ¿Dónde encuentran compradores? En los máximos, porque saben que el precio rompe y para eso es una confirmación de que el precio puede subir mucho más. claro, Entonces, esa es una forma en la que atrapan el precio. Y mira, siguen comprando en esta zona. Entonces, ya viendo estas pequeñas señales, nos crea la pauta de que acá no podemos, aunque veamos una vela fuerte, no podemos vender. Que lo más sugerible sería vender en estos niveles de acá, donde el precio suba. claro, 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 sí, 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 Entonces, esa es una forma también como que te puedes ir enseñando dónde puedes ir pensando dónde comprar y vender con mucha mayor fiabilidad. Por ejemplo, si claro, quisieras comprar viendo esta forma, porque tú dices, ok, yo ya estoy viendo que el mercado tras ruptura hace retroceso, pero son manipulaciones. claro, Puedo buscar un nivel de por acá y ese nivel puede ser una toma de liquidez, una toma de beneficio. Y mira, atrapan vendedores. Entonces, sí, estas zonas, viendo ese comportamiento, podemos decir, ok, en estas zonitas, si el precio sigue comportándose así, puedo buscar una compra. Porque esa reversión tiene alta probabilidad de funcionar. Pero si quiero vender, yo necesito vender en las zonas más altas. O sea, no puedo vender tras rompimiento. claro. Y otra también porque está llegando justo ya a los niveles de compra, digamos. Exactamente. Y mira, ¿ves las velas? Sí, Son velas muy sí, débiles. Entonces, todos esos pequeños detalles es lo que yo le llamo el comportamiento patrones. De pronto en los claro, videos tú me has visto decir, por ejemplo, mira que digo, ok, yo estoy viendo un mercado comprimido y veo sí, esta vela fuerte. Entonces esa vela fuerte de pronto yo estoy viendo que en el pasado pasó algo similar. Entonces ujú, trato de buscar los niveles o los puntos de interés donde sé que el precio puede moverse. Pero también necesito ver cómo se está comportando, cuál es la información. Y todo esto podemos darle efecto a que podemos ver las trampas, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Trampas, trampas. Por ejemplo, las trampas más comunes que tú puedes ver son las falsas rupturas sí, 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 sobre máximos y mínimos. sí, Por ejemplo, en rangos también se ven mucho las trampas. También en figuras chartistas. ¿Por qué te digo que en figuras chartistas de pronto tú has visto esto? Mira, mira que hay un doble techo muy bonito y famosa la tú... del... Sí, esa es la famosa. Que y quiero dices, operarlo ahí y se te va. bueno, cuando... Si te has acordado de que tú operas en la ruptura del cuello, dices, ok, en Sí, la ruptura del cuello el precio se me devuelve. Eso es una trampa. sí, En los cambios estructurales también se logra ver trampas. Por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, acá. Pongámosle aquí, ¿no? Mira, imagínate que acá hay un cambio estructural. ¿Por qué te digo que eso es un cambio estructural? Mira, un movimiento fuerte, retroceso, pero el precio, mira, intenta subir. Ya de por sí sí, esta vela, al no poder subir y completar el segundo movimiento de esto, te está dando que es una trampa. Pero mayormente se miraría
La trampa, si la quieres ver mucho mejor efectuada, sería algo así, mira. Movimiento bajista, retroceso, intento de revertir la tendencia, falla. Entonces, desde aquí, desde acá, te das cuenta que hay una trampa. Que el cambio estructural eh, está fallando. Esto es a nivel trampa. Mira, por ejemplo, ok, esto no está a un minuto. Dice que está a un minuto. Eso es Mm, a nivel trampa. Hay algo que yo le llamo el fallo a la estructura. El fallo a la estructura es cuando el precio no puede crear la continuidad. Mira, la trampa recuerda que es la ruptura del máximo, ¿no? sí, Pero eso que te voy sí, a sí, sí. explicar es lo que yo le llamo el fallo de estructura. ¿Por qué le llamo el fallo de estructura? Esto ya es ver cómo se comporta el precio. Si tú sabes que el mercado se mueve así, rompiendo niveles, para ti esto debe ser un fallo estructural. Que por ejemplo él viene y no puede romper esa zona, o sea, el movimiento que baja, sube, eso es un fallo estructural. Claro. O yo le llamo así, por ejemplo, mira, a ver, vamos a buscar la tendencia por acá. Mira acá, por ejemplo, imaginemos que el precio va subiendo, retrocede, sube, pero falla. Para mí este movimiento ya es un fallo estructural, porque ya no está pudiendo romper lo que venía haciendo antes. Mira, ruptura, retroceso, ruptura, ¿ves? O sea, lo que Sí, hacía acá ya no lo sí, hace acá. Para mí eso es un fallo sí, sí, estructural. sí. Entonces, básicamente cuando analizamos em, con la acción del precio y las estructuras, tenemos que tener en cuenta todo esto. Ya después, de pronto, ahí sí viene lo que a todos les gusta y es las estrategias. Mm, Las estrategias de por sí solas no se pueden aplicar. O sea, yo no puedo decirte, mira, esperemos que el precio rellene ahí la zona y busque una compra. Que el precio sí, regrese acá y veas una venta. Porque de pronto tú dejas pasar información, por ejemplo, el precio ya tocó una zona y justamente claro. ese movimiento está reaccionando a esa zona y ahí la pierdes y dices, ah, bueno, pero ¿por qué no? Porque no se está Porcentaje de error le llama. exactamente, pero eso ya no sería Eh, porque eh, te das cuenta que el precio bajó una zona objetiva y está subiendo. eh. Por ejemplo, mira, esto yo le comentaba a Alex porque me pasó una situación similar ahorita. Creo que fue esta de acá, mira, esta de acá. Yo le operé esta vela acá en OTC. No me gusta mucho el OTC, pero yo le comentaba a él esto, que la importancia del contexto es también ver dónde se desarrolla el precio. Y yo le decía, mira, esta vela, a pesar de que estamos viendo que los intentos del comprador no son fuertes, porque aún, mira, aún así siguen siendo débiles, o sea, el Ujú, precio no puede revertir sí, a una tendencia. Esta vela se está creando justamente en una zona de interés, lo cual claro. dificulta que tú digas, yo puedo buscar una venta en un pullback de esta zona. Y como te comenté, ¿no? Si nos basamos en la idea que te está diciendo, ¿no? Que esto es una trampa, atrapan vendedores, el precio busca barrir o los stop loss, y dónde estaría un stop loss a esta zona o esta área de imbalance acá, por ejemplo, mira, a esta área de imbalance o la EMA. Yo en ese caso operé esa vela Claro. por la EMA. Entonces yo le comentaba que como yo veo intentos de fallo, para mí estos patrones de vela alcista son acción del precio fallida. Y de hecho algo que tú te puedes dar cuenta, y yo le comentaba a él también, es la forma en la que validamos la acción del precio.
Una forma de ella es, primero, sabiendo qué tipo de volumen estamos trabajando. Ya te digo yo que con Claro, un bajo volumen, ciertas estrategias no te van a funcionar. Lo otro es observar los movimientos que el precio te está haciendo. Por ejemplo, mira, ese movimiento ya cambia el contexto en sí, pero también tienes que tener presente y no olvidarte del movimiento anterior. Este sigue siendo un movimiento de fuerza. Y mira lo que claro. te comentaba yo, ¿ves? ¿Ves aquí? Cómo el precio se dispara con mucha fuerza a esta zona. Yo te había dicho, podríamos haber buscado una compra en Claro, esa una zona. toma de liquidez, digamos. Exactamente. Aquí hay una toma de Sí, liquidez. ¿Y por qué sabíamos que pasaría eso? Porque anteriormente el precio trabaja con manipulaciones. Pero si le añadimos esta zona de interés, es una zona de sí, interés mucho más fiable. Ahora, este nivel, ese movimiento, es probable que acabe mucho más rápido. Si nosotros quisiéramos aprovecharlo, tendríamos que ver que pasen dos cosas. Yo suelo tener en mi imaginación que pasen ciertas cosas, ¿no? Lo primero, el fallo, ujú, la técnica te dije, fallo, que el precio sí, intente continuar con el movimiento y falle, o que haga la trampa acá, que el precio rompa y muestre un falsa ruptura. O sea, ya estaría pensando en un movimiento más fiable para mí. Pero yo no puedo basarme claro, solamente en ese movimiento. Oh, fuerza alcista, retroceso y busco compra. No. Ahora necesito la información. Y esa información puede ser que el precio me cree el segundo movimiento. Ahí crearíamos el doble suelo. O que en este momento, si quisiera yo seguir con esta fuerza bajista, me haga una trampa. Y después de esa trampa, imaginemos que el precio hace la trampa, puedo buscar ventas esperando que el precio se mueva acá. Es decir, que de pronto puedo buscar una continuidad a la ruptura del nivel esperando que se mueva el mínimo. Eso también claro, es algo que puedes tener en cuenta en el análisis técnico. Siempre tener presentes situaciones que el mercado te puede hacer. No solamente casarte con una idea. Siempre es bueno que tengas dos o tres ideas de lo que el mercado puede hacer. Recuerda, cuando operamos binarias o forex, nosotros nos vamos a basar en posibles direcciones que el mercado puede tomar. ¿Te acuerdas como el video que claro. te enseñé, que te Sí, explicaba las posibles direcciones? Entonces, siempre hay que tener planes o ideas hacia dónde se puede mover el precio. Yo tengo tres ideas. Dependiendo de cómo se desarrollen, yo ya tomaría una decisión. Mi idea número uno es que el precio rompa la zona, ¿no? La idea número dos, que haga el movimiento del fallo, es decir, que cree un segundo movimiento alcista. Eso me confirma que estoy ante un cambio estructural. Pero también tengo la otra idea, y es que al romper esta zona, puedo pensar que el precio va a fallar. Porque yo querría el fallo y no pensaría realmente que... Porque esta tendencia de acá es bastante fuerte. claro, Quiero que fijes, mira las velas, como es de fuerte. Entonces, esto simplemente puede ser un retroceso. Y esto puede ser un retroceso mayor en un formato de doble techo o trampa. Entonces siempre también tienes que tener en cuenta lo que tienes acá. Habrá ocasiones donde directamente no vas a encontrar nada de ese lado. Mira, por ejemplo, de este lado. ¿Ves? Si estuviésemos acá, por ejemplo, mira, en este movimiento de acá. Si estuviésemos acá, directamente no tenemos nada. O sea, no tenemos algo de que claro. apoyarnos. Sí, 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 Pero en este caso sí tendríamos algo de que apoyarnos. Que sería ese movimiento fuerte. Por ejemplo, volviendo acá, si yo pensaría en el retroceso, para mí sería más fiable pensar que el intento de reversión fallaría porque esto sigue siendo un movimiento fuerte.
Claro, Tienes que sí, sí, verlo ya lo también entendí. desde la perspectiva Sí, general. O sea, claro. un pequeño retroceso no va a hacer que cambie esta fuerza, porque al final este movimiento atrae vendedores. Cuando decimos atrae, vamos a hacerlo en sentido figurado. Cuando tú abres tu gráfico, tú vas a pensar Ujú, en venta. Cuando yo abro mi gráfico, yo voy a pensar en venta. Por ende, la mayoría de personas, este movimiento va a atraer a más vendedores. Y recuerda si unificamos el concepto de volumen. Si el volumen es participación, muchos traders ujú, viendo un movimiento va a atraer las ventas. claro. Pero si lo miras así, es como que estás pensando en un movimiento cortito, pero no estás teniendo en cuenta esto. Y yo siempre suelo tener en cuenta lo que puede ocurrir dentro de la sesión. Por ejemplo, si tengo una sesión de una hora, puedo decir, ok, dentro de una hora el precio puede mover acá. Entonces tengo chance de buscar ventas y así. O sea, siempre con la idea de lo que el mercado puede, bueno, hacia dónde se podría mover. Pero voy teniendo en cuenta muchos factores, como el tema de las trampas. Por ejemplo, Sí, aquí yo tendría en cuenta eso, mira, el precio baja y no puede de pronto seguir bajando. Entonces tengo la idea de que de pronto no voy a vender, pero tampoco voy a comprar, sino que cuando el precio suba un poco más a esta zona, buscaría una venta, porque al final esto es una trampa, atrapa a vendedores con la finalidad de que caiga stop loss. Entonces va a buscar esa liquidez con el objetivo de seguir subiendo. Ese es un pequeño detalle, ¿no? De poder identificar o aprender a identificar los stop loss. ¿Dónde hay stop loss en el mercado? claro, Mayormente según la estructura. Por ejemplo, en este micro rango, ¿no? Los stop loss suelen estar aquí. claro. Y un take profit más o menos aquí porque mides la distancia. Entonces el precio se movería más o Ujú, menos una distancia objetivo así. sí, Mira, ahí está. Entonces, probablemente el precio, claro, mira, vamos a hacer la venta. Probablemente el precio se ahí están 9 minutos. Ok, no me percaté del tiempo. Probablemente el precio, sí, sí, después de un tiempo, trate de bajar. Mira, ahí el precio está moviendo justamente al stop loss. Bueno, a buscar esos stop loss. Bueno, al final no me claro. percaté del tiempo. Yo en ese momento, yo lo que estaría viendo ahí sería en el pasado, viste, esas puntas de mechas, martillos, parte de los compradores, yo lo veía como, bueno, como un soporte, digamos, digo, una resistencia, eh, que probablemente después vendría eso, si viene una vela fuerte bajista, entraría en la siguiente, entraría en venta. ¿Me explico, no? Exactamente. Por Sí, ejemplo, pero no lo veía de esa manera, de lo interno, digamos, de lo que está pasando dentro de todo el movimiento. no, siempre hay que ver, o sea, siempre hay que ver por qué Sí, pasan las cosas. Mayormente esas son claro, trampas. Mira, por ejemplo, yo me quedé atrapado aquí. ¿Por qué? Porque muchos em, se quedan atrapados. O sea, vendieron después de esta vela pensando que el precio iba a bajar. sí, Hay compra, entonces mira que el precio ahora sube. Entonces, si sigue subiendo, significa que la trampa, o sea, esta trampa que hubo acá, es válida. O sea, que el precio claro. probablemente siga subiendo. Agarró a todos los stop loss que quedaron ahí. Exactamente. Y va a Sí, seguir subiendo. O desde acá, si esta vela termina siendo débil, significa que acá va a haber una toma de beneficio. O sea, todos aquellos que entraron acá van a empezar a salirse en ese punto de ahí. claro. ¿Cómo sería la toma de beneficio, Bueno, digamos que de sus órdenes, digamos, de que salen empatados, digamos?
No, cuando hablamos de toma de beneficio es de dónde entran hasta dónde salen. Mira, por ejemplo, aquí hay compradores que entraron con fuerza y Sí, salen inmediatamente, o sea, venden la posición. claro, Acá ok, ingresan nuevamente. Es probable que sí, acá, mira, ahí están tomando beneficio, ¿ves? O sea, están vendiendo las compras que hicieron acá. ah, claro, Entonces, mira, sobre las velas ahora están encontrando compradores, pero ya el precio se está achicando. Entonces, eso indica que hay una pérdida de fuerza. sí. Mira, vamos a tratar de operar acá algo. Si es que podríamos. No, no. A ver. Bueno, yo sinceramente te elegí más como mentor porque viendo tus videos, todo, siempre vi la profundidad del análisis que haces. Y digo, bueno, por ejemplo, una vez explicaste de traders atrapados, yo como traders atrapados, y eso me quedó zumbando, digamos. Bueno, traders atrapados Y es justamente lo que sí es como estoy yo. Mira, es lo que yo estaba explicando ahora. Sí, exactamente, mira. Aquellos que o sea, venden aquí, sí, ellos venden aquí, se quedan atrapados. O sea, pensando que el precio iba a seguir bajando. Pero claro, cuando hablamos de atrapados es que se quedan atrapados en direcciones incorrectas. Entonces, eso quiere decir que el precio, mira, por ejemplo aquí, yo estoy atrapado. Entonces, eso significa que yo claro, debería buscar compras. O sea, no debería buscar ventas en este momento. Por ejemplo, claro, acá esta vela. Aquí, alguno que diría, ok, la vela de relleno, pero se queda atrapado, ¿ves? Entonces dice, ah, que el claro, precio podría subir. Ahora, esto nos da la pauta de que el precio puede bajar un poco más antes de que suba. Y si esta vela es muy claro, fuerte, puede crear la pauta de que el precio se mueva acá, a sacar a estos vendedores por donde me quedé yo, o de pronto aquí, justamente aquí. claro, Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el precio y si llega a bajar muchísimo para que se recupere esa pérdida. Mira, por ejemplo, acá vamos a hablar de eso, los teles atrapados. sí. A ver, por acá no Bueno, tengo. y yo ahora lo empecé a entender un poco más porque viste que te comenté que el otro día agarré Forex, esta plataforma de Exnes, y entonces lo empecé a entender un poco más, digamos, a lo interno. Y nos basamos más en un movimiento que en una vela. Exactamente. No, es que Sí, todo, siempre hay que entender que los gráficos, ¿no? Se mueven por un motivo, pero hay que saber leer la información que van dejando. claro, Mira, esto de la información de quedarse atrapado es una buena opción para adaptarnos al mercado. Por ejemplo, aquí porque el tiempo nos juega en contra, en las siguientes claro, hubiésemos podido buscar compras. Por ejemplo, acá mira, los vendedores, los compradores se quedan atrapados. Entonces podríamos buscar operaciones en venta. Por ejemplo, aquí es un doji, pero esto es un rango. claro, Al final es un sí, rango y como es un rango, yo también le comentaba a Alex que un rango, la mitad no es como una zona operable. O sea, que si quisiéramos vender, necesitamos vender acá arriba. Si quisiéramos comprar, compramos acá abajo. O por lo menos esperar una vela que se estira hasta ese lugar. El precio quiere como que bajar, pero no creo que baje hasta el punto de entrada de nosotros. Creo que claro, es más probable que ahora haga el retroceso, empiece a subir, porque aquí ya tiene una zona de bloqueo. sí, O sea, sí, sí, la tendríamos, vi. mira, vamos a ver si hay Ujú, suerte y es una vela de agotamiento. claro,
Yo a todo eso también le sumaba conteos de vela. Mi análisis era más, no sé, más como por arriba, digamos. Mira, ahí se está devolviendo. Sí, Vamos a ver si se estira con fuerza hacia abajo. Aquí lo que está haciendo es tratar de sacar a aquellos que se quedaron atrapados aquí. Mira, sí, ¿ves? ¿Ves cómo baja y ya rechaza esas zonas? Porque lo que está haciendo es eso, buscar a los tres atrapados. Sería cool que esta vela baje demasiado, sí. pero es probable que ahora exista el retroceso, la vela de retroceso. ¿Ves? Ahora hay una vela de Ujú, retroceso en esa zona. Pero sí. vamos a ver si empuja otra vela y nos salva ahí de ganar. Es que todo está en la perspectiva del análisis. Mira, a mí me dicen mucho que esto se analiza de forma fácil, no es fácil. Tienes que No, practicar mucho la visión de tener esa mentalidad así. O sea, no, no es fácil. Sí, mira, o sea, yo lo hago ver fácil en los videos, pero realmente no lo es. O sea, sí, sí, tienes sí, que sí, eso es verdad. practicar muchísimo esa forma de pensar. Sí, yo por ejemplo, en las reversiones de la estrategia PCR, yo lo que hacía, capaz que llegaba en el momento esa de la de reversión, esperaba, ni siquiera la operaba, solamente estaba esperando o sea, el comportamiento de la vela, a ver cómo se comportaba cuando llega a la zona, qué es lo que hace, en cuántos segundos rechaza o cómo identificar los rechazos, es como que miraba ese punto más que nada. Pero después lo que es el análisis interno, ese ya cero porque no lo conocía mucho. Mira, ¿te acuerdas que yo te dije que iban a barrer los stop loss, Sí, no? Mira, sí, barrieron sí, los stop loss, sí, manipulación y el precio se devuelve hacia abajo. Mira, tuvimos suerte de que sí, se estirase hacia abajo. sí, 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 Normalmente, cuando llega a esta zona, hay retrocesos. Pero como te digo, ¿no? Es siempre hay que tener la visión de, de cómo leemos el mercado. Y ahí vamos leyendo y vamos aplicando sí, las estrategias. En este caso de acá, mira, yo te había dicho, mira, cuando tú miras esto acá, lo puedes ver de dos formas. Uno es una toma de beneficio, ¿ok? Y aquellos que entraron acá, sí, normalmente el precio eh, están tomando beneficios, es decir, ganancias. O también lo podemos ver como una manipulación. El precio intentó subir, no pudieron, entonces ¿qué va a pasar? Que el precio ahora empuja hacia abajo. O sea, lo mismo que vimos acá, pasó acá. pasó ahí. Y Sí, recuerda, el mercado es fractal. Pero mira, estos detalles para mí son los más fundamentales. Y porque los puedes ir viendo antes de tomar decisiones. Por ejemplo, esta de acá. Aquí, ¿por qué yo vendía acá? Porque yo esperaba que hiciera esto. Mira, el precio sube y rechaza, sube y rechaza. Es como un conteo de velas. Mira, una verde, una ujú, roja, una verde, una roja, una verde. Yo esperaba una roja. Al ver que esto acá era una trampa, porque al final es una trampa, ¿no? Y mira, incluso de dónde vimos, porque alguno pensaría en vender, ¿no? Que el doble techo y tal. sí, ¿Dónde vimos, evitamos vender aquí? Acá, mira, precio bajó, retrocedió, significa que esta zona es crítica para buscar ventas. Y claro, esta zona de acá es crítica para buscar compras. Pero ¿qué favorece más? Por la misma fuerza de esta favorece más buscar ventas. claro, Porque si comparas este pequeño retroceso con esto se queda pequeño. Y mira, sí, sí, ahí sí, está la trampa nuevamente, ¿ves? Aquellos que ingresaron acá, vuelven, ingresan acá. Y mira, ¿cómo te das cuenta también cuando funciona una trampa o no? Con el patrón de vela. El patrón de vela es una envolvente, ¿no? La envolvente sí, funcionó,
eso significa que esa trampa puede darse nuevamente así, desde el mismo lugar. Claro, Entonces, todos son esos pequeños detallitos son los que vamos a ir tratando en este curso, pero basado en la sí. estrategia como tal y, y en esos detalles, porque